Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. De nuevo nos encontramos en esta semana con una pregunta. ¿Serás una rama fructífera? ¿Eres una rama fructífera? Quiero que vengan por favor conmigo a la palabra del Señor en Génesis 49 del 22 al 26. Esta es una profecía tremenda de Jacob acerca de sus hijos. Él habló acerca de cada uno de los 12 patriarcas, pero específicamente en el capítulo 49, del 22 al 26, señaló a uno de sus hijos, José. José, un prototipo, una tipología de Cristo, una sombra de aquel que vendría. Por supuesto, siempre el prototipo, la tipología se queda corto en relación con el Cristo de la gloria. Pero qué tremendo. Esto nos apunta acerca de carácter, de cambio, de transformación. Esto nos habla acerca de integridad, nos habla de identidad. Lindo la persona de José. Mira lo que dice esta profecía tremenda y esta bendición al mismo tiempo. Es una palabra profética que marcaba precisamente toda la vida de José y también era una bendición de Dios para la vida de él y para sus futuras generaciones. Dice así: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, y con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Esta es una profecía poderosa acerca y una bendición, como les dije al mismo tiempo, sobre la vida y el carácter de José. Bueno, ¿por qué José podía ser una rama fructífera cuyos vástagos o ramificaciones se fueron por encima de los muros? O sea, no hubo obstáculos, no hubo murallas que fueran un impedimento para que él, que era una rama fructífera, se fuera por encima de ellos. Y si pensamos en la vida de José, era para precisamente quizás tirar la toalla y decir: me detengo en el camino, no voy a continuar, menguo en la fe, tengo cierta incredulidad, me han asaeteado demasiado. Sin embargo, dice la palabra del Señor que su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Qué hermoso. Rama fructífera, José. Una planta trepadera, eso es lo que me viene a la mente. Una rama fructífera, una planta trepadera que era capaz de irse por encima de cualquier obstáculo. Eso me recuerda a esas plantas que crecen en los bosques. No importa las montañas, lo grandes que ellas sean, ellas buscan la manera, los vericuetos, las endicas, las grietas, y se van por encima de los muros o de encima de las montañas. O en una pared, ¿verdad? Entre casa y casa. A veces vemos ese tipo de plantas, plantas trepaderas, que van por encima de cualquier obstáculo. Muchas veces los obstáculos, las circunstancias, las situaciones de la vida nos detienen. Si fuéramos a pensar en la vida de José, cuántas cosas no vinieron contra la vida de José. Dice que muchas veces le causaron amargura. Así dice esta bendición o palabra profética. Le causaron amargura, pero no lo destruyeron. No, hermanos.
¿Cuántas veces hay cosas que tratan de causarnos amarguras? No deje que el resentimiento, el odio, ¿verdad? Y la amargura llegue a tu vida. Te vuelvas amargo, ácido. No lo permitas. Y le asaetearon, dice la palabra. Le mandaron dardos, dardos contra su identidad, contra su carácter, contra su alma. A lo largo de la vida de José, si la estudiamos, vemos cómo en muchas ocasiones, ¿verdad? Trataron de quitarle aquellas cosas que precisamente le adornaban. Trataron de hundirlo en un pozo, ¿verdad? Para ocultar quién él podía ser y arrancarle los sueños y las visiones. Muchas veces el enemigo viene contra nuestra identidad, contra nuestro carácter, ¿verdad? ¿Quiénes somos en Dios? ¿Quiénes somos en Dios? Y viene para enviarte saetas, dardos, para cuestionarte, para condenarte, para tratar de destruirte, para quitarte el gozo, la alegría, la paz, porque esa es la labor del enemigo. La labor del enemigo es matar, destruir, arrancar, quitar el gozo, quitar la paz, crear conflicto en los hogares, en las vidas. Eso es, le asaetearon, pero no le quebraron, no le quebraron, no lo derribaron. Le enviaron dardos, pero no lo quebraron, no lo derribaron. Él se mantuvo, dice la palabra, ¿verdad? Su arco se mantuvo poderoso a pesar de que los arqueros, ¿verdad? Que le enviaban estos dardos, lo aborrecían. ¿Cuánta gente no se levantó contra la vida de José? Su propia familia fueron los primeros que se levantaron. Sus hermanos fueron los primeros que quisieron matarlo y venderlo. Así que muchas veces vamos a atravesar circunstancias en la vida que no entendemos, aún de los más cercanos, aún de los que más amamos. A veces vienen dardos que nos laceran, que nos quebrantan, que nos quiebran. Pero qué lindo que a pesar de todo, él era una planta fructífera, una rama fructífera, siempre llevando fruto. ¿Y qué cosa es el fruto? ¿Qué es el fruto? Bueno, el fruto no lo podemos producir nosotros por nosotros mismos, porque la naturaleza humana, la naturaleza carnal, lo que produce, o sea, el resultado de nuestra vida pecaminosa, lo que produce son lo que dice Gálatas 5, hablando del contraste que hay entre las obras de la carne y las obras o el fruto del espíritu. Dice así, las obras de la carne son unos ejemplos, porque hay mucho más, pero algunos ejemplos del resultado de la naturaleza pecaminosa, de quiénes somos, ¿verdad? Con esa naturaleza corruptible, con esa naturaleza de muerte que traemos de nuestros progenitores, de nuestros primeros padres: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, mucho más que estas que hemos mencionado. Obras de la carne, el resultado del hombre caído, del hombre que se desconectó de Dios. Pero cuando venimos a Dios y permitimos que el Espíritu Santo, y esa es una de las labores maravillosas que hace el Espíritu Santo. La semana pasada hablábamos de los regalos, cómo Él engalana a su iglesia, nos engalana a nosotros con dones para poder operar para que su gloria se manifieste, para que la belleza del Señor se vea. De esa manera no solamente lo honramos a Él, sino que Él también honra a la iglesia, porque también honrando y embelleciendo, equipando y engalanando a la iglesia aquí en la tierra será sal y luz para mostrar la gloria del Señor y manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra. Precioso. Él a nosotros, a sus hijos, aquellos que le conocemos, que hemos creído, que hemos recibido a Cristo como el Salvador de nuestras almas, comienza un proceso de cambio para que nosotros seamos esas ramas fructíferas, esas ramas que podamos producir cosas buenas. Pero por supuesto no las podemos producir por nosotros mismos, porque la naturaleza carnal tiene otra tendencia, tiene la tendencia a hacer lo malo, a producir obras que son resultados de un hombre carnal, un hombre caído. Sin embargo, el Espíritu Santo en nosotros va a empezar a producir el carácter de Cristo en nuestras vidas. Por eso el fruto del Espíritu dice en Gálatas 5, del 16 al 26,
Es el amor, es el gozo, es la paz, es la paciencia, es la benignidad o la bondad, ¿verdad? Es la fe, es la mansedumbre y es la templanza o dominio propio. O sea, contra tales cosas nadie puede decir nada. Nadie puede levantarse ni acusar, porque cuando usted empieza a producir y aun cuando te acusen y aun cuando te lancen dardos, si tú te mantienes firme en la fe y sabes quién eres en el Señor y permites que el Espíritu Santo siga el proceso a pesar de las pruebas, a pesar de los escollos, a pesar de las murallas, a pesar de cualquier montaña que se levante delante de ti, tú vas a seguir trepando, trepando por encima de cualquier obstáculo, trepando por encima de cualquier dificultad, ¿verdad? Y vas a seguir hacia adelante como una planta fructífera cuyos vástagos, dice la palabra, hablando de José, se extendía por encima de los muros, cuyas ramificaciones se extendían, ¿verdad? Y no había limitaciones, ni había absolutamente nada que pudiera detener que él pudiera llevar fruto. ¿Cuántas cosas no pasaron en la vida de José? Su propia vida fue golpeada, fue vejado, fue olvidado. Muchas veces lo calumniaron su propia identidad como ser humano, no solo por sus hermanos, sino aún por otros. Fue puesta en una marca, ¿verdad? Una marca fue puesta como en la balanza acerca de su inocencia. En muchas ocasiones, José, aún hasta el día en que llegó al palacio, lo notamos aún ahí, que también es amenazado quizás hasta por la tentación de la propia naturaleza humana, la vanagloria, el ego, el yo, ¿verdad? Por haber llegado a posiciones encumbradas. Así que dice la escritura que aun cuando le causaron amargura, pero no lo destruyeron, por supuesto, lo asaetearon, ¿verdad? Le mandaron dardos, pero no lo quebraron, no lo derribaron. Y le aborrecieron los arqueros, pero él aún así se mantuvo amando, aún perdonando hasta sus propios hermanos. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Miren qué tremendo, su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Las pruebas, en vez de hacerlo menguar, hacerlo decaer, debilitarlo, lo que hicieron fue fortalecerlo, porque las pruebas no están para destruirnos, hermanos. Las pruebas están para hacernos pasar a nuevos niveles espirituales, para conocer a más a Dios, para tener testimonio de que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Las pruebas son para enseñarnos y hacernos conocer a Dios aún en grados aún más profundos. O sea, las pruebas no son para destruir, las pruebas son para corregir, para enseñar, para elevarnos, para caminar un peldaño más arriba, para crecer en los niveles espirituales, para conocer más a Dios, para dar testimonio de la grandeza y de las maravillas de Dios. Así que no tema por las pruebas, aprenda a mantenerse firme con su arco entesado. Cuando vengan los arqueros para enviar sus dardos, aprenda también a ser un guerrero espiritual. Es más, las mismas pruebas que vinieron contra José lo enseñaron a ser un guerrero espiritual, un guerrero espiritual. Su fe, su valor y sobre todo, ¿sabe lo que lo mantuvo verde? ¿Sabe de dónde vino su verdor, su fortaleza? ¿Verdad? Era una planta verde todo el tiempo, no perdió el gozo, no perdió la alegría, no le trataron de quitar el sueño, pero él no perdió el sueño, se mantuvo como un visionario, como un hombre que sabía el propósito de Dios para su vida y que lo mantenía, ¿verdad? Esa visión lo mantenía vivo, mirando al invisible, mirando al que lo había llamado, mirando el propósito de Dios que Dios quería cumplir a través de él y en su propia vida y con su familia. Así que, ¿qué lo mantuvo verde? ¿Qué lo mantuvo con esa fortaleza, esa quietud de espíritu, esa visión? ¿Cómo José pudo mantener su verdor
cuando le hicieron tantas cosas? ¿Cómo pudo mantenerse produciendo lo mejor, verdad, que Dios puede producir en un ser humano cuando te están atacando, cuando te están vejando, cuando vienen contra ti, cuando la enfermedad toca la puerta, cuando los enemigos se levantan, cuando la casa se pone furiosa, cuando aún la propia familia viene contra ti? Cuando aún las personas que tú conoces se levantan contra ti y aún te lanzan dardos, cómo él pudo seguir subiendo como una planta trepadera por encima de los muros y mantener su verdor, mantener su lozanía, su fortaleza, su quietud de espíritu, su visión. ¿Cómo? Un secreto. Un secreto, cómo él pudo mantenerse como un guerrero espiritual a pesar de los dardos que le mandaban. Dice que su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. ¿Cómo? ¿Cómo él pudo sacar todo esto? Bueno, sencillamente porque él estaba plantado en una fuente. Él estaba plantado en una fuente. Dice la palabra del Señor, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente. O sea, eso no podía provenir del mismo, eso iba a venir de la fuente donde él estaba plantado. Por supuesto, si vemos los árboles y las plantas alrededor nuestro, si no tienen un caudal de agua, una fuente de agua, o no son verdaderamente regadas o están en un lugar, por ejemplo, los árboles que crecen alrededor de los ríos, usted los ve siempre verdes, frondosos, hermosos, produciendo hojas, produciendo flores, dando un olor agradable al ambiente, dando sombra al caminante y dando fruto. Todo el tiempo, porque está plantado en una fuente. ¿Cómo se pudo mantener su brazo fuerte y su arco entesado, su arco poderoso en contra del enemigo? ¿Cómo él pudo llegar a ser un guerrero poderoso? No solamente ese hombre de espíritu apacible, ese hombre donde el amor estaba presente en él, donde su carácter fue incluso trabajado, moldeado para depender de la gracia de Dios. Dice la palabra que donde quiera que José llegaba y ponía su mano, la gracia, el favor de Dios estaba con él. ¿Cómo es posible que aún en la cárcel, en la casa de un enemigo que lo convirtió en un esclavo, en un mayordomo, cómo es posible que aún en un pozo metido, su espíritu se podía mantener verde, alegre, rebosante, a pesar de las dificultades? ¿Cómo es posible que a pesar de que vinieron con calumnias, verdad, como para despedazarlo los enemigos, porque lo aborrecieron, dice la palabra, sin embargo, su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos aún no decayeron, se fortalecieron? No solo, ¿verdad? Que estaba ahí, como les decía, plantado en la fuente. Mira lo que aún la palabra del Señor nos dice. Y los brazos de sus manos se fortalecieron. ¿Por quién? ¿Por quién? Porque él era un Superman, porque él era, ¿verdad? Un superhéroe, porque él era, ¿verdad? Un agente importante. No, para nada. Mire, sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. ¿Cómo es que él se pudo mantener fresco, vital, verdoroso, verdad? Siempre alegre, con el gozo del Señor, aún perdonando a aquellos que lo querían matar. Esa quietud de espíritu, ese amor, esa paciencia, esa benignidad, esa paz en medio de la tormenta, esos brazos yéndose, esos vástagos y ramificaciones yéndose por encima de los muros, a pesar de los obstáculos, ¿verdad? Que él enfrentó. Hoy el arco entesado como un guerrero espiritual para lanzar también sus flechas
poderosas, espirituales, la misma palabra de Dios que lo había sostenido desde el principio. Esos sueños que Dios le puso en su vientre espiritual, lo mantuvieron vivo a pesar de que lo trataban de destruir, lo mantuvieron creyendo y parado en fe aunque lo trataron de derribar, porque no lo pudieron quebrar, no lo pudieron destruir, no lo pudieron derribar, porque se mantuvo pegado a la fuente y sabiendo que el poder no venía de él, sino las manos del fuerte de Jacob estaban con él, la roca de Israel lo sostenía donde él se refugiaba, y el Dios de su padre y el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ahora estaba con él también. El Dios que se les había revelado a aquellos hombres grandes, ¿verdad? Aquellos hombres que eran monumentos de fe, era el mismo Dios que estaba con él en la prueba, en la dificultad, o en el turbión, en la montaña, en el obstáculo, la pared que no podía pasar. Oh, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Y en este texto hay algo tremendo. En este texto hay tres grandes bendiciones para la vida de José. Tres grandes bendiciones. En esta profecía o palabras de bendición que Jacob le dio a su hijo, que lo marcaban, lo retrataban, hacían una fotografía de esta tipología maravillosa de quien también es el Mesías, con bendiciones de los cielos de arriba. Sí, José, tienes las bendiciones y el favor de arriba, de todas las huestes celestiales, de Dios mismo, ¿verdad? Tienes las bendiciones del cielo. No importa lo que venga a tu vida, hermano, tienes las bendiciones del cielo. Número dos, con bendiciones del abismo que está abajo. Aún tienes las bendiciones de abajo, ¿verdad? Aún lo que está abajo se rinde, se somete a ti. José, aún lo que está abajo se somete porque tienes las bendiciones, tienes el poder, tienes la autoridad, tienes el gobierno para que aún lo que esté abajo en los abismos se someta a ti. Esto nos habla del Mesías. ¿Quién podía contener? ¿Quién podía contener ni la tumba, verdad? Ni la muerte, ni el mundo, ni el pecado, ni el diablo podían contener a Jesús en aquella tumba. Oh, porque Jesús aún bajó las profundidades de la tierra, de allá de lo más profundo del Hades o Seol, y sacó y llevó cautiva la cautividad. Así que con bendiciones del abismo que está abajo y con bendiciones de los pechos y del vientre, aún las bendiciones de tu familia, de tus padres, de tus progenitores, aún las bendiciones de la tierra, de la fructificación de la tierra, de las bendiciones que Dios te va a dar aún aquí en esta vida. Qué tremendo, las bendiciones de tu padre, dice la palabra, fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. ¿Eres una rama fructífera? Dios te quiere hacer una rama fructífera. Mira lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 1, versículo del 1 al 3, interesante, ¿verdad? Siguiendo la misma línea de que no podemos llevar fruto por nosotros mismos, sino que necesitamos estar plantados en la verdad, en la fuente, en la roca inconmovible de los siglos, apoyados en la mano del Todopoderoso, para que nos mantenga nuestro barco tensado, para que ante los dardos del enemigo nos mantengamos firmes, ¿verdad? Para que aún a pesar de cuando vengan, contra nuestra identidad, nuestro carácter y nuestra alma, nos podamos mantener firmes como una rama fructífera, yéndose por encima de los obstáculos. Dice así en el Salmo 1 del 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, no andes en el camino de los malos, sino la diferencia entre el impío, entre el que no conoce a Dios, entre el que se sienta con aquellos que andan haciendo el mal,
aún llamándose cristianos, hay personas que van y se sientan con los que hacen el mal, así que tenemos que tener cuidado. Y en el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será, escuchen bien, aquellos que se refugian en el Señor, aquellos que van a su palabra, aquellos que aman la intimidad con Dios, aquellos que se refugian en esa fuente inagotable o se apoyan en el brazo poderoso de Dios o confían, ¿verdad?, en que la roca de Israel, donde yo me puedo sentar y descansar, está conmigo. Dice, serás hermano y hermana, serás amigo si confías en el Señor hoy, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Por eso todo lo que hacía José prosperaba. Donde quiera que ponía su mano, prosperaba. Porque su vida, ¿verdad?, era una rama fructífera plantada ahí junto a una fuente, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que no deja de dar su fruto, no importa la sequía, no importa el terreno, no importa lo que venga, no importa los contratiempos, permanezcamos firmes. Hay momentos en la vida en que vamos a ser sacudidos, en que el terreno está arenoso, en que vienen tormentas, en que hay obstáculos grandes delante de nosotros, pero no tema, mantenga su fe firme, su arco entesado, aprenda a ser un guerrero poderoso, apoyado en el brazo poderoso y suficiente del Señor. Aprenda a depender de Él y de su palabra. Medita en su palabra de día y de noche. Eso es una fuente, eso es agua viva. La palabra es agua viva. Así que beba de esa agua. Beba de esa agua que va a mantener su verdor, su fortaleza, su quietud de espíritu. Vas a mantener tu visión viva, ¿verdad? El Señor también nos exhorta en Juan 15 y nos dice que Él es la vid verdadera y que su padre es el labrador. Y dice en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Mira la poda. A veces viene una poda para limpiar las cosas secas que pueden haber en nosotros, ¿verdad? Las ramas que están ya muertas, débiles, quebradas, secas, estériles, para que nosotros podamos llevar fruto. Dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La necesidad de la permanencia, la necesidad de estar plantado junto a corrientes de agua, la necesidad de tomar brío. Porque eso nos va a hacer y nos va a mantener verdes, lozanos, fructíferos, alegres, gozosos a pesar de la circunstancia. Nos va a mantener como una rama fructífera trepando, como una planta trepadera, que no hay nada, ni nadie, ni obstáculos, absolutamente ninguno, ni enemigos, absolutamente nada que pueda detener el crecimiento y miren, la multiplicación, la fructificación que trae el que los vástagos se extiendan por encima de los muros. Permanezcamos fieles, hermanos. ¿Eres de esas ramas fructíferas? ¿Eres rama fructífera hoy? Permanece pegado a la fuente. Apóyate en el brazo poderoso de Jehová y siéntate y descansa, ¿verdad?, en esa roca eterna que es el Señor. Y ten la plena seguridad que esas tres grandes bendiciones te seguirán donde quiera que tú vayas. Las bendiciones del cielo, las bendiciones que aún tienes dominio sobre el mundo, aún de la oscuridad y de la muerte, y las bendiciones de los pechos, como dice la Escritura, y del vientre. Las bendiciones maravillosas de tu familia y de tus progenitores. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo encuentro, Tiempo de Dios, a través de su canal
Vida TV. Recuerda, es el Espíritu Santo el que produce en nosotros ese fruto maravilloso. El Espíritu Santo, la persona de Dios, en la cual debemos estar apoyados y creyendo. Que Dios le bendiga y los esperamos la próxima semana. Bendiciones, hermanos.